Les voy a mostrar cómo se resuelven los ejercicios con respecto al tema de modelado jerárquico y geométrico. Del lado izquierdo se encuentra el árbol jerárquico ya resuelto. Les voy a indicar paso a paso cómo es que llegamos a estos valores basados en la información proporcionada en la presentación. Las imágenes se encuentran del lado derecho. Aquí hay que resaltar algunos puntos muy importantes. Nuestro sistema de coordenadas se encuentra con el origen justo en el centro de la figura A y podemos ver que el eje X está denotado por la flecha en color rojo, el eje Y está denotado por la flecha en color azul y el eje Z está denotado por la flecha en color verde. Ahora tenemos que lograr, a partir de una primitiva básica, que es el cubo de una unidad de cada lado, aplicarle herramientas de transformación, las cuales son la traslación, la rotación o la escala, para poder llegar a este objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar interpretando el elemento A, que se encuentra justo en el origen. Con esto, no tenemos que trasladar al objeto, únicamente será necesario aplicarle una escala de 5 unidades en el eje X. Tenemos que agregar una unidad en el eje Y y una unidad en el eje Z para que el objeto conserve los valores en los otros dos ejes. Una vez teniendo estos valores en la escala, tenemos que proceder a dibujar el elemento A. El elemento A se representa por un óvalo y únicamente ahí representamos el elemento que vamos a dibujar. Les mostraré un elemento o un video donde muestra todos estos procesos hechos en la práctica. Posteriormente pasamos a hacer una escala dividiendo estas 5 unidades para volver a obtener un cubo unitario nuevamente y podamos proceder sin que interfiera esta escala en nuestros desarrollos futuros. Posteriormente pasamos al elemento B. Para llegar al elemento B tomamos en cuenta una traslación de 1.5 unidades en el eje Y. Esto para movernos desde el centro de A al centro de B. Apliquemos una escala según los parámetros que necesitamos, que es de 1 en el eje X, 2 en el eje y 1 en el eje Z. Y posteriormente procedemos a dibujar el elemento B. Posteriormente pasamos al elemento C. Para llegar a C primero tenemos que quitar la escala que habíamos añadido al final, dividiéndolo entre la mitad en el eje Y. Posteriormente nos trasladamos menos 3 unidades en el eje Y para posteriormente aplicar nuevamente la escala de 2 unidades en Y y 1 unidad en Z y en X. Una vez dibujado el elemento C, regresamos a la jerarquía partiendo desde el elemento A nuevamente. Realizamos una traslación de menos 3 unidades en el eje X para llegar del centro de A al centro de B. Posteriormente una escala de 2 unidades en el eje Z y 1 unidad en los siguientes dos ejes. Posteriormente dibujamos el elemento D. Con esto termina hasta ahí el último hijo de la jerarquía y pasamos a dibujar al elemento E. Para esto regresamos desde A, realizamos una traslación de 2.75 unidades en el eje X para llegar del centro de A al centro de E y le aplicamos una escala de 0.5 unidades en el eje X y 2 unidades en el eje Z. Una vez teniendo como resultado esto, dibujamos el elemento E y para finalizar, lo único que tenemos que hacer es aplicar una rotación de 90 grados en el eje X para que con esto podamos obtener el último elemento faltante, que es el elemento F, y procedemos a dibujarlo. Estas son las 3 herramientas de transformación básicas que se ocupan en la mayoría de los programas que se necesitan para realizar modelos tridimensionales: la traslación, la rotación y la escala. Ahí están denotados de manera práctica como se ven en la parte teórica. Es importante que en la práctica ustedes ya lo revisen la forma de implementar en el laboratorio. Si tienen alguna duda o comentario, lo podemos resolver a las horas indicadas de clase en tiempo real. Gracias.